Perdón, se me olvida activar el micrófono. Nuevamente les doy la bienvenida a todas y todos los participantes. El día de hoy ya está con nosotros el juez José Augusto López Hernández para concluir con su presentación del módulo 2 de generalidades del curso Juicios Orales Mercantiles. Gracias por su asistencia, valoramos su puntualidad, valoramos el esfuerzo que realizan todas y todos para conectarse. Valoro su disposición, juez, y el esfuerzo que realiza para estar a tiempo con nosotros. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono y la pantalla. Gracias, gracias. Es que no le escuché la presentación, pero bueno. Ok, gracias. Este, pues nada más aquí recordándoles lo del curso porque es bastante extenso y creo que para el tiempo que nos asignaron, algunos de mis compañeros fue poco, para mí, para ellos fue mucho, para mí es poco. Pero bueno, nada más para recordar el tema que estábamos viendo era de la audiencia preliminar que implicaba estas fases, pero es solamente como recordatorio, esto ya lo vimos. También vimos otras cosas relativas a la audiencia o generalidades o cuestiones que se aplican a las audiencias. Sin embargo, vamos a partir de este momento a iniciar con la audiencia preliminar y empezamos con la depuración del procedimiento o del proceso que implica analizar si las partes están legitimadas o no en el juicio oral mercantil, que en este caso, ¿qué implica analizar la legitimación de las partes? Es decir, si la parte actora cuenta con el derecho o le asiste el derecho solo para iniciar el juicio únicamente. Ahorita vamos a ver algunas definiciones que parecería que todos tenemos por sentado que es legitimación, sin embargo, ahí hay una diferencia entre legitimación y personalidad, que son cuestiones que de alguna manera aunque son doctrinarias y las tesis de la Corte la definen, no todos todavía comprendemos o distinguimos qué es legitimación y otros qué es personalidad. ¿Y por qué lo recalco este tema? Porque son situaciones que se analizan en el juicio oral y tienen diferente momento de analizar. En este caso, la legitimación, bueno, en este caso se analiza la legitimación procesal y también las excepciones procesales en la audiencia, como la primera fase que no sé si recuerdan, en la primera fase dice es la depuración del procedimiento, que es la número 1 aquí en la audiencia preliminar, y viene el análisis de la legitimación procesal y excepciones procesales. Pero en este caso, pues nada más así rápido, de acuerdo a esta diapositiva, ¿qué es lo que se hace? Pues da cuenta el secretario quienes comparecen y todo. Y si comparecen o no, ya quedamos en la generalidad. Si no comparecen, se sigue la audiencia. Si comparece, continúa la audiencia. Pero en esta primera fase de análisis de la legitimación procesal, como les decía, distinguir qué es legitimación procesal. Aquí son unas definiciones que les pongo, que es una definición, pues quizás que todos conocen o la mayoría de ustedes conocen, pero es necesario conocer las definiciones en relación a qué es la legitimación procesal, porque, insisto, para la materia mercantil ocurre que a veces damos por sentado muchas cosas y a la mera hora no, es así. Entonces, dice que la legitimación procesal es la facultad de poder actuar en un proceso como actor, como demandado, como un tercero o representando a estos. ¿A qué voy? Que más adelante en esta definición también implica que, qué consiste en la legitimación, que puede ser activa, pasiva, pero la activa implica ser titular del derecho violentado o que se tiene derecho para ejercer la acción por, porque se nos ha violentado un derecho. Y en este caso la legitimación activa, como dice aquí, es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o una instancia. Pero a lo que voy con esto, es decir, que ¿quién está legitimado para iniciar el juicio? Legitimado es aquella persona que resintió un daño en sus derechos y obviamente por eso es que demandan. Y todos decimos, bueno, pero es que también puede ser eh, eh, que haya otra persona que lo represente. Efectivamente, ahorita vamos a ver eso del tema de la personalidad, pero es diferente legitimación a personalidad porque para estar legitimado, para iniciar el juicio es que se tiene el derecho en un documento
generalmente en materia mercantil se tiene el derecho, está plasmado en un documento, un contrato, un pagaré, está plasmado y por eso es titular de ese derecho y por motivo por el cual está legitimado para iniciar un juicio. Después creo que conocemos el tema de que, digamos, en el pagaré puede haber endoso y hay una representación, pero esa representación solo le da para efecto de cobro, depende del tipo de endoso, en procuración o en propiedad, y puede ser una titularidad solo para el cobro o puede ser una titularidad como propietario cuando hay un endoso en propiedad. Pero insisto, la legitimación tiene que ver con el derecho sustantivo, no con el derecho procesal. Entonces, para estar legitimado o iniciar el juicio se requiere ser titular del derecho o quien lo inicie ser titular del derecho y además, en su caso, como las sociedades mercantiles, en este caso, de acuerdo a la definición que puse al principio, la legitimación procesal es poder actuar en proceso como actor, como titular del derecho violado, como demandado, aquella persona que incumplió esa obligación, como un tercero, o al final dice, o representando a estos. Eso de representación implica personalidad formalmente. Y, bueno, no voy a entrar en más detalles porque me voy a extender, pero bueno, el legitimado es el titular formalmente. Y entonces, ¿qué implica esto? Que en este caso, la legitimación, si no se tiene legitimación, ¿qué pasa? Es decir, yo tengo el pagaré, pero no está mi nombre y yo lo quiero cobrar solamente porque soy tenedor del documento, pero viene a nombre de alguien, no estoy legitimado para iniciar el juicio, motivo por el cual existe falta de legitimación. Ahora, ¿cuándo se analiza la falta de legitimación? Como ya les dije anteriormente, solo en la audiencia, al inicio de la audiencia oral y donde aparece el rubro de o la fase de depuración del procedimiento. Hasta ese momento se analiza la legitimación. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy titular del derecho violentado? Pues no tengo legitimación y el juez puede alegar que no hay. Esta legitimación sí la estudia el juez de oficio. Esta sí se analiza. Solo que se resuelve hasta el momento de la audiencia y en la fase donde está la depuración de procedimiento. Y entonces el juez declara que la parte actora no está legitimado porque no firmó el contrato, porque no está su nombre el pagaré. ¿Sí me explico? Y en base a esto, pues necesariamente ya no entra al estudio del juicio y ahí termina el asunto porque lo sobresee el juicio. Pero esta es la legitimación del actor. Ahora, en la fase de depuración del procedimiento, el juez analiza la legitimación del actor y del demandado, es decir, de las dos partes. Si hay falta de legitimación del actor, el juez solamente apertura la audiencia, los identifica, toman protesta y todo, pero al momento de iniciar la fase de depuración, si la parte actora no está legitimada, entonces ahí se sobresee el juicio y se concluye, digamos, porque no es titular del derecho. Ahora, ese es en cuanto al actor, pero ¿qué pasa si se pasa ese primer filtro, si en la parte actora sí está legitimado, el juez está obligado a analizar la falta de legitimación del demandado? Y esa falta de legitimación del demandado es que también puede ocurrir que no firmó el documento. Algunos me podrán decir que también puede ser que esté mal escrito el nombre. Sin embargo, más adelante vamos a ver el tema de que aun cuando esté mal escrito el nombre, le falte un apellido, una letra, o esté escrito como conocemos algunos apellidos con SZ, ZZ, la combinación esa, si del contenido de la demanda y la contestación se advierte que se refiere a la misma persona, se suple la deficiencia porque hay una tesis que se refiere a ello. Anteriormente decíamos, o en materia civil siempre decimos que, pues es que está mal escrito, le falta un apellido, no es la misma persona. Aquí nos exige la tesis que tengamos que analizar el contexto de la demanda y contestación, aun cuando hay una variación por ejemplo, en alguna letra. Por ejemplo, Vázquez, algunos lo escriben SZ, otros ZZ, y eso que implica que digan, pues no es la misma persona y ya deshecho la demanda y no está legitimado. Hay una tesis que señala que de todo el contexto de la demanda y de la contestación se advierte que si es la misma persona, se da trámite y si tiene legitimación. Y les digo, en materia civil, la mayoría, yo me acuerdo que la mayoría de nosotros, pues, ¿qué hacíamos? No, pues se nos hace fácil, mejor desechar todo y ya de una vez concluimos con el asunto, lo cual no podemos hacer en materia mercantil. Pero insisto, siempre y cuando haya elementos, pero bueno, vamos a ver eso. Entonces, no sé si haya algún tema, bueno, voy a seguir con la legitimación todavía.
Y acá hay una tesis aislada que se refiere a que la legitimación procesal en el juicio oral mercantil, la que deriva de una situación de hecho, bueno, que la legitimación solamente puede ser estudiada en donde, en la audiencia preliminar. No puede pronunciarse el juez desde la demanda, fíjese, desde que se presenta la demanda, no puede pronunciarse el juez si hay falta de legitimación. Cuando contesta el demandado y presenta o hace valer la falta de legitimación, tampoco puede pronunciarse. Tiene que esperarse a la audiencia preliminar hasta ese momento. Sí queda claro, es decir, aunque haya inconsistencias en la demanda y en la contestación, la única forma de pronunciarse en cuanto al tema que estamos viendo, que es la legitimación, solamente es en la audiencia preliminar. No hay otro momento. Aunque el juez de oficio lo advierta, no puede pronunciarse. Insisto, porque a lo mejor en la audiencia se puede convalidar a través de otra prueba, a través de otro elemento probatorio, y eso determina que pueda admitirla o darle continuación y reconocer la legitimación. Por eso todo es en audiencia, y esta tesis habla de ello. Y también aquí, lo que les decía hace rato, el tema de la legitimación, porque está mal escrito el nombre, y dice que la legitimación activa en la causa, si el pagaré base de la acción se omite a asentar uno de los nombres propios o de pila del beneficiario, ello no da lugar a estimar que se trate de una persona distinta. Si en autos sobran indicios que corroboran que la actora o aquel son la misma persona. ¿Ya vieron? Y en materia civil, ¿qué hacemos? Pues decimos, está mal escrito, no importa, no está legitimado. Pero en materia mercantil, insisto, hay tesis expresa en este sentido. Entonces, hay que cuidar eso, que en materia mercantil, si se advierte que el nombre es parecido, que le faltó ahí dice un nombre, por ejemplo, María de Jesús, le faltó Jesús, pues al final de cuentas, ¿qué ocurre? Que eminentemente, en ese momento, si de la demanda y de la contestación y demás documentos se advierte el nombre, que es correcto, pues el juez analiza que tiene la misma legitimación. Y además en la audiencia preliminar o en esta fase de depuración del procedimiento, el juez puede hacer preguntas relativas a si es la misma persona. No requiere testimonial, solamente que la parte actora o demandada puedan confirmar que se trata de la misma persona. No sé si haya dudas en cuanto a esto. Esto es la legitimación solamente. Insisto que más adelante vamos a ver que la personalidad es otra cosa, pero la personalidad generalmente es como un representante. Cuando analizamos la personalidad, es la representación que tiene una persona respecto de otra. Pero bueno, eso es una excepción especial. La legitimación se analiza de oficio y el juez puede advertir que si una persona no firmó el documento o el pagaré no lo firmó o está en blanco el rubro de pagaré, pues ni siquiera hay legitimación para actuar, ya sea como actor o demandado. Pero esto es en cuanto a la legitimación. Ahora, por lo que hace, bueno, seguimos con el tema de que en esa misma fase de depuración del procedimiento dijimos que vamos a analizar la legitimación procesal de la parte actora y parte demandada. Pasado ese primer filtro, que si la parte actora tiene legitimación, también la parte demandada tiene legitimación, se continúa en la siguiente fase de esta misma, que implica las excepciones procesales. Y en este caso, en cuanto a las excepciones procesales, sí les desarrollé, pues no plenamente, pero sí más o menos, qué implica el estudio de las excepciones procesales que tiene que hacer el juzgador en la audiencia oral. Por ejemplo, si plasma una de las partes, la excepción de falta de personalidad del actor o del demandado, que analiza el juez, la personalidad, pero vea qué pasa con la legitimación. La legitimación es ser el titular del derecho violentado o incumplido o que se pretende cumplir. Pero vean la falta de personalidad lo que implica. Que entonces cuando hay falta de personalidad es subsanable la falta de personalidad. ¿A qué voy? Que entonces el juez, si advierte la falta de personalidad, le requiere a la parte, ya sea actora o demandada, depende, dentro de 10 días que creen subsanar ese detalle. Pero insisto, ¿qué le va a pedir? Generalmente es un documento que acredite que es representante de alguien. Generalmente esto ocurre. Entonces, si el juez nota la falta de personalidad, si fuera subsanable, le concede un plazo de 10 días. Y si en la audiencia, la parte, fíjense, en la audiencia, la parte actora y ya hizo previamente valer al contestar la demanda la falta de personalidad del actor, y el juez advierte que sí hay falta de personalidad,
no se acaba el juicio, lo único que se hace es ordenar, perdón, se requiere a la parte actora para que dentro de un plazo de 10 días subsane la falta de personalidad. Y si no lo subsana dentro de ese plazo, pues se sobresee el juicio y se termina ahí en ese momento. Pero vean la diferencia entre falta de legitimación y la de falta de personalidad. Son cosas distintas y ello implica que no se... En el caso de la falta de legitimación, vean, del actor, se acaba el juicio, se sobresee. Falta de legitimación del demandado, aún así, aunque haya falta de legitimación, quedó claro que en esos casos la falta de legitimación del demandado implica que se sigue el juicio. Es decir, no se le reconoce la legitimación, pero el juicio se sigue. Y en la personalidad es subsanable y se les da un plazo de 10 días. Y también hay un razonamiento precisamente como jurisprudencia, como esta jurisprudencia que dice que el juicio oral mercantil, cuando el juez advierta de oficio la falta de personalidad de alguna de las partes tras estudiar el escrito de demanda y contestación, debe prevenirle y otorgarle un plazo establecido en el artículo 1390 bis 12 del Código de Comercio para que la justifique. Y este es el tema de que no solo la jurisprudencia, también el código establece precisamente ese plazo para subsanar solo la personalidad, no la legitimación, y eso debe quedar claro. Seguimos. En caso de la excepción que nos hagan o que hagan valer la parte actora, la excepción de litispendencia. Aquí, ¿qué implica la litispendencia? Pues es cuando un juez conoce de un juicio en el que hay igualdad de partes, acciones deducidas y reclamadas, que existan dos juicios iguales. Pues aquí el mismo código establece qué trámite se le debe dar. Entonces, se debe señalar el juzgado donde se tramita el primer juicio, anexando las copias de las constancias solicitando una inspección en el juzgado donde se encuentra el expediente, que es similar a las partes, a las acciones y a las acciones reclamadas y a las cosas reclamadas. Entonces, dos cosas, anexando copias o solicitando la inspección. Si están en la misma población o en el mismo distrito judicial, si están en diferente distrito judicial, pues no le queda más que a la parte que presentó la excepción de litispendencia, exhibir copia certificada. O sea, hay dos opciones. Y si se declara procedente la excepción de litispendencia, se deja sin efecto un juicio o el segundo juicio. Digamos que en cuanto a la temporalidad, el segundo juicio queda sin tramitarse y se declara concluido el segundo. Y se continúa solamente con en el que se puso la litispendencia. Eso es cuando hacen valer la excepción de litispendencia. La conexidad. En este caso, la conexidad, ¿cuándo hay conexidad? Cuando hay identidad de personas, acciones y las cosas son distintas. Identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean distintas. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. E identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. Y el trámite es similar al de litispendencia, es decir, lo mismo, se señala el lugar del juicio, se exhiben las copias, y no se tienen copias, se solicitan inspección siempre y cuando en ese mismo distrito se encuentre el juicio. Si se encuentra en otro distrito, se ofrecen copias. ¿Y qué pasa ahí si queda justificada la excepción? ¿Qué ocurre? Dice, si se declara procedente en el caso de pertenecer a la misma jurisdicción de apelación, tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone al juzgado que previno en el conocimiento de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten en uno, decidiéndose en una sola sentencia. Es decir, nada más se acumulan, pero se entiende que hay identidad de acciones o personas y cosas. Las hipótesis que están descritas en esta diapositiva solo se acumulan y entonces se dicta una sola sentencia para no emitir sentencias contradictorias. Pero también cuando no procede, en el último párrafo de esta diapositiva dice, si los juzgados que conocen de los juicios pertenecen a tribunales de alzada diferente, no procede conexidad, ni tampoco cuando los pleitos están
en diversas instancias o se trate de procesos que se ventilan en el extranjero. Entonces, solo en los, digamos que habrá conexidad o acumulación, en este caso se acumulan los autos cuando se ventilan dos juicios en el mismo distrito judicial. Si se y en el estado, digamos, pero si están fuera del estado no hay conexidad, si ya están en el extranjero tampoco. Y si están jerárquicamente en segunda instancia y otros en primera o por jerarquía, algunos códigos, bueno, no algunos códigos, algunas entidades federativas regulan juzgados de cuantía menor y juzgados de primera instancia. En esos tampoco opera conexidad. Aquí en nuestro estado pues sí operaría porque todos son de primera instancia los juzgados. Seguimos. ¿Qué pasa con la excepción si nos plantean la excepción de improcedencia de la vía? Vean que aquí, ¿qué ocurre nada más con esta excepción? Cuando se declare válida la excepción de improcedencia de la vía, su efecto será de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, con la obligación del juez de regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía. Es decir, nos presentan una demanda en vía oral mercantil y era ejecutivo mercantil oral, se encausa la vía, pero solamente se puede encausar la vía tratándose, aquí debe de quedar claro que si es mercantil, ejemplo, bueno, el ejemplo que puse es que si me presentan un juicio oral mercantil y en realidad era un juicio ejecutivo mercantil oral, se encausa la vía. Pero creo que más adelante les pongo una tesis, o es una tesis, que refiere que cuando puede cambiar la vía, pero muchos abogados confunden la vía y la competencia. Si es por materia, la competencia por materia, el juez no puede encausar. Es decir, por ejemplo, si yo soy juez mercantil, me presentan un juicio oral mercantil, así lo plasman, y el juicio no es mercantil formalmente, ni oral, ni tradicional, si es civil, ¿qué creen? Tengo que desechar la demanda, no pueden causarla. Insisto, solamente se pueden causar aquí en materia mercantil, por la vía, se pueden causar solamente al mismo juzgado. Si se va a otro juzgado por razón de materia civil, laboral, X cosa, no puede, entonces el juez tiene que desechar la demanda. Solo si se trata mercantil, sí se puede exclusivamente. Por materia no puede encausar la vía, solamente desechar la demanda. Precisamente, bueno, aquí les pongo una jurisprudencia que dice que la improcedencia de la vía, la regla contenida en el segundo párrafo del artículo del Código de Comercio, 1127 del Código de Comercio, está circunscrita a los juicios mercantiles. Y precisamente dice por lo que por lo que es inaplicable a controversia de otra naturaleza. ¿Qué significa? Que solo para los juicios mercantiles. Y viene más adelante otra tesis que precisamente, aunque es tesis aislada, pero habla de competencia. Dice el juicio oral mercantil, si el juzgador es incompetente para conocer del asunto en la vía correcta, no es aplicable el artículo 1127, segundo párrafo del Código de Comercio, pues no debe plantear oficiosamente una cuestión de competencia a otro juez. Es lo que les decía, si es por la misma materia mercantil, es decir, es un juicio oral mercantil, pero en realidad era un juicio ejecutivo mercantil oral, si pueden encauzar la vía, está en mi mismo juzgado. Si es por competencia, por materia, no se puede. Ahí desechamos todas las demandas. Si me plantean un asunto como mercantil y eminentemente civil, tengo que desechar la demanda. Ahí no pueden causar vía ni competencia ni por materia. Y esta tesis, como la anterior, se refieren a ello, que no se puede encausar materias, o competencias territoriales tampoco. Siguiente. Excepción cuando también plantean la excepción de falta de cumplimiento del plazo o condición. Evidentemente, pues todos sabemos que si no está cumplido el plazo o la condición a que está sujeta la obligación, pues ¿qué implica? Pues que no se puede admitir la demanda. Y ahí no es que no se admita, sino que más bien ahí esa excepción implicaría que el juicio se paralice y se deje en ese estado y quizás más bien se sobresee el juicio y se devuelven los documentos para que lo continúen cuando haya cuando se dé el plazo o la condición a la que está sujeta la obligación. Ese es el efecto de esta excepción.
Que quede claro que estoy analizando las excepciones procesales en la fase de depuración de procedimiento. Es decir, son ejemplos de lo que vemos en la fase de depuración de procedimiento. Ya analizamos la legitimación activa y pasiva, luego las excepciones procesales, pero quise ponerles esto de las excepciones porque resulta que hasta hoy solamente en el juzgado solamente han planteado como 3, 4 demandas con excepciones que son de estudio de este tipo. Al finalizar, o bueno, mejor de una vez, porque no se me olvida, aquí pues estoy poniendo ejemplos con fundamento, tesis y todo. Aunque cada juzgador puede determinar si analiza estas excepciones en esta fase para cortar de tajo, digamos, la continuación del juicio y seguir un juicio ocioso, o hay ocasiones en que hay jueces que dicen no quieren entrar a estudiar estas excepciones y se esperan hasta el dictado de la sentencia y hasta ahí las analizan. Consideración de ustedes, pero insisto, creo que si hay elementos para ya no continuarlo, pues aquí están los ejemplos en qué casos no se puede continuar. Por ejemplo, estábamos viendo la de falta de cumplimiento de plazo. Si no se ha cumplido, por ejemplo, se tenía que cumplir la obligación mercantil el día, perdón, ni sé en qué día estamos, ya ni sé en qué día vivo, pero me pierdo de fechas. Pues, oye, hoy presentan la demanda y se cumplía el plazo para pagar la deuda el día 20 de mayo. Pues obviamente si me presentan hoy la demanda faltaba un día, entonces tengo que cortar de tajo el juicio y terminarlo aquí en este momento, porque no tendría caso seguir el juicio para tener la misma resulta en este momento, es decir, que en sentencia digan, como no se cumplió el plazo, entonces faltaba un día para el plazo, entonces no te condeno. Pues era el mismo resultado hoy que lo hubieras dictado en una sentencia posterior. Entonces, aquí viene digamos, desde el punto de vista práctico, yo les sugiero a los compañeros que analicen esto en el sentido, si ahorita se acaba el juicio, pues no tienen por qué seguir más etapas, si de todas maneras va a ser el mismo resultado como el ejemplo que puse. Pero bueno, ahí es criterio de cada quien. ¿Por qué? Porque, bueno, es criterio de cada quien. Para mí sería más fácil acabarlo ahorita, como el ejemplo que puse del plazo, la falta de cumplimiento del plazo, porque ya no tengo más audiencias, esta sería mi única audiencia, falta un día y por lo tanto mi sentencia va a salir igual que hoy. Digamos, esta declaratoria de que hoy diga, falta un día para el plazo, que lo mismo una sentencia diga lo mismo. Pero bueno, por eso les digo, trabajaríamos de embalde muchos juzgados si hacemos esto. Y esa es la finalidad de la oralidad mercantil, precisamente depurar el procedimiento y esta etapa de depuración del procedimiento para que no se sigan trámites ociosos, tardados quizás, o se celebren muchas audiencias sin que se analice el tema de si se puede continuar o no. Pero seguimos con la siguiente excepción que está contenida aquí en la diapositiva, que es la excepción de competencia o incompetencia del órgano jurisdiccional. Igual, pero ¿qué creen? La excepción de incompetencia o de competencia se tramita en vía incidental y la competencia puede promoverse por inhibitoria o declinatoria. El juez no la tramita, solo la admite, le da vista a la parte contraria, lo relativo a la competencia, sí le da vista a la parte contraria, pero quien conoce y resuelve es la sala, el tribunal de alzada. Entonces, en este caso, la sala civil y familiar conoce de la competencia. Nosotros, ningún juzgador puede declararse, declarar el tema relativo a la competencia o la falta de competencia. Eso lo deben de plantear como excepción, ¿eh? Como excepción. Que quede claro que también hay juzgadores que pueden decir, es que yo no soy competente para admitir el juicio oral mercantil porque la competencia está, ejemplo, en Ciudad de México. Eso sí se puede, pero si lo plantean como excepción, ¿qué creen? No lo podemos analizar nosotros en la audiencia preliminar, precisamente en esta fase de depuración de procedimiento. Lo que haríamos es que toda vez que plantearon la excepción de falta de incompetencia, la parte contraria dio contestación a la falta o incompetencia del juez. Por lo tanto, se suspende la audiencia en ese momento y se manda al tribunal de alzada para que resuelva lo relativo a la competencia. La sala determinaría quién es el juzgado competente. Entonces,
Pero insisto, ese es cuando es excepción, cuando nosotros la advertimos previamente desde la demanda, pues sí, porque a veces hay contratos que establecen qué juez va a ser competente y entonces qué juez va a conocer. Aunque les debo adelantar, ya no me va a dar mucho tiempo a platicar ese tema que ahorita les voy a decir relativo a la competencia. Se presenta la demanda con un contrato y el contrato establece qué juez es competente. Todos sabemos esa teoría que es juez competente el que señala el contrato. Todo el mundo tenemos esa, y además todas las legislaciones regulan eso. ¿Qué creen? En materia mercantil, no puedo decir que en materia civil, pero en materia mercantil hay varias jurisprudencias, ya son jurisprudencias que determinan que si en el contrato se estableció que es juez competente, en el contrato una cláusula diga que es juez competente, luego le ponen el del lugar, el del domicilio del deudor, el de el que bueno, es que se me olvidó la frase, pero en algunos ponen que el del domicilio del deudor, el, el optativo, el opcional del acreedor o del actor, el que elija el actor. Todas esas frases, si vienen así muy amplias, ¿qué implica? Que si digamos que si viene muy amplia la cláusula y dice que es juez competente el que elija el actor, en ese momento esa cláusula determinaría que, interpretando una jurisprudencia, que es jurisprudencia obligatoria, que determina que aun cuando, por ejemplo, yo vivo en Tlaxcala, por ejemplo, y yo quiero demandarlo en lo más lejano de aquí, Calpulalpan, por ejemplo, el distrito de Ocampo, ¿qué creen? Hay jurisprudencia que dice que el juez de allá puede desechar la demanda y una forma, esa jurisprudencia, no la tengo creo que a la vista, pero esa jurisprudencia determina que el, el acceso a la justicia implica que la demanda se presente en el domicilio del deudor. Mientras más cercana la justicia a su domicilio, se activa ese acceso a la justicia, ese principio o ese derecho humano de acceso a la justicia. Entonces hay que tener cuidado porque muchas demandas mercantiles nos las presentan diciendo que usted es competente y nosotros desechamos porque vemos esos temas. Pero ¿qué creen? Si está domiciliado en el demandado, en nuestro domicilio, en el distrito judicial, analizar el contrato y tenemos que admitirla invocando esa jurisprudencia porque es violación directa al 17 constitucional, donde dice que es juez competente para el de acceso a la justicia, el que está domiciliado cerca del domicilio del deudor. Pero esa jurisprudencia es mercantil, que quede claro. Entonces, esta precisión la hago porque eso es cuando se presenta la demanda. Ahora, yo tengo juicios donde el actor presenta su demanda, no analizo competencia, contesta el demandado y opone la excepción de competencia, que es la que estamos viendo en pantalla en la diapositiva. En ese momento, insisto, el juez ya no analiza competencia, solo da vista a la parte contraria y una vez que aperture la audiencia preliminar y abra esta fase de depuración de procedimiento y análisis de excepciones procesales, suspende la audiencia y remite el expediente al Tribunal del Tsara. Pero esa es una excepción, digamos, como excepción, si se plasma la excepción de incompetencia del juzgador. Entonces, esto es práctica, ¿eh? Realmente no hay libros en este tema, o yo que haya leído, pues no hay muchos libros en este tema. Pero lo que sí hay tesis, hay jurisprudencias. Ok, seguimos con las excepciones que pueden plasmarnos en una contestación de demanda y que debemos de analizar también la excepción de cosa juzgada. Y vean, esta excepción se tramita también en vía incidental, se da 3 días y se dicta resolución en 8. Pero ¿qué creen? No se puede suspender la audiencia. Aquí el juez tiene que continuar el trámite. Esa excepción de cosa juzgada la admite en la audiencia preliminar, le da trámite y se lleva a cabo este procedimiento como le da un trámite incidental. Ahora, si se justifica la excepción de cosa juzgada, también ahí declara la cosa juzgada y se termina el asunto. Ya no tienen que llegar a sentencia como en algunos casos que me ha tocado ver que se llegaba hasta sentencia, pero si la misma sentencia que se dicte en un mes, 2 meses, la puedo dictar hoy, el día de hoy, con esta incidencia donde dice que hay cosa juzgada,
pues es el mismo resultado, solo el tema es la tardanza en la tramitación. Entonces, solamente ese es el tema. Excepción de caducidad, van a decir, bueno, es que la excepción de caducidad puede ser excepción o no. Pues algunos que creen en materia mercantil, la legislación mercantil establece cuál es el tiempo por inactividad procesal y que produce caducidad, que son 120 días, pero son 120 días hábiles en materia mercantil. Pero, ¿por qué pongo esta excepción de caducidad? ¿Qué creen? Encontré tesis que establecen que la caducidad, desde que se presenta la demanda hasta la contestación o el auto que señala, hasta el auto que señala, antes del dictado del auto que señala, antes del dictado del auto que señala, día y hora para audiencia preliminar, es decir, desde que se presenta la demanda, se radica, se emplaza, se contesta demanda, a lo mejor, y la contestación a la vista, durante todo este periodo puede haber caducidad. Pero después del auto que señala día y hora para la audiencia preliminar, ya no opera la caducidad. Eso debe quedar claro. Entonces, bueno, aquí ahorita les pongo más adelante una tesis que habla de eso precisamente, y son en los dos casos. Desde la presentación de la demanda, auto de erradicación, emplazamientos a los demandados, contestación a la demanda y contestación a la vista, y en algunos casos puede haber reconvención. En toda esa fase, antes de señalar de y hora para la audiencia preliminar, antes de eso, hay caducidad. Después de eso, ya señalada fecha para la audiencia preliminar, ya no opera la caducidad. Van a decir, ¿cómo puede operar la caducidad antes del dictado de la audiencia preliminar? El ejemplo que viene en una tesis es que sí, ¿qué pasa si ustedes mandaron a publicar edictos para llamar a juicio a alguien? Pero el abogado no fue a recoger los edictos, el abogado le requerimos una vez, dos veces, o más bien no pierde el interés para darle seguimiento a la publicación de edictos. En ese momento puede operar la caducidad. Y ahorita van a ver esta tesis. Dice, emplazamiento por edictos. Por edictos al demandado en el juicio oral mercantil debe decretarse la caducidad de la instancia ante el incumplimiento del actor de su publicación, para que vean que esta tesis habla del tema este, esta jurisprudencia establece esto, y precisamente dentro del texto establece que, pero previamente, antes del señalamiento de la audiencia, porque la siguiente tesis, vean lo que va a pasar. Caducidad de la instancia en el juicio oral mercantil no puede operar en la fase propiamente oral, que comprende del señalamiento de la audiencia preliminar hasta el dictado de la sentencia definitiva. ¿Ya vieron? Y esta también es jurisprudencia, que implica que esto conlleve a que quede claro el hecho de que todo lo que se haga en la etapa postulatoria del actor, del demandado, las vistas, todo esto, no sí opera caducidad, pero después del señalamiento de la audiencia preliminar, ya no. Que es lo que implica la fase oral. Pero, por eso les decía, eso es lo que yo encontré. Y hay otras tesis que se refieren, no son jurisprudencia, son tesis. Las que ahorita les puse son jurisprudencias, pero hay tesis relativas a esto que explican más a fondo. Pero son tesis, no se las quise poner porque son tesis, pero ya estas dos que invoqué, tanto la primera, que es la del emplazamiento por edictos, esta es jurisprudencia, y la de caducidad de la instancia no puede operar en la fase propiamente oral, esta también es jurisprudencia. Del material de estas jurisprudencias y todo el contenido, pues ya me dijo el director que se tiene que hacer entrega, algo que me ha costado mucho, pero no importa. Es que me puse a estudiar, ya les dije, pero bueno. Entonces, también me gusta estudiar, pero sí me resultó interesante encontrar y buscar todo esto que
que podría ser fácilmente un libro, ¿no? Pero bueno, de lo que he visto, hay muchas cosas más, ¿eh? Pero bueno, la mayoría de lo que hemos visto hasta hoy, o de las tesis son jurisprudencia, la mayoría no son tesis, y eso que implica que sean obligatorias. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que le eche ganas. Al señor director. Solo hacer una mención, señor juez, si no me deja usted mal parado frente a los alumnos. Yo le pedí que nos facilitara el material porque a ellos les servirá de estudio para poder presentar el examen con el que concluye el curso. Entonces, esa es la razón, o sea, es buscar facilitarles el- la vía de estudio para presentar su examen. Gracias, señor juez. No, no lo dejo mal, solamente hice la presión que quiere todo. Para que estudien y saquen 10, sí, sí lo creo. Además van apuntando ellos, creo que van a ir haciendo, ¿no? Van haciendo los que ponen atención, los que no, pues ya tendrán el contenido gratis. Pero seguimos. Bueno, eso es en cuanto a la causidad. Y la obscuridad de la demanda, ven algo que también, que eso analizábamos en materia civil en sentencia, ¿qué creen? Ahora este tema de la excepción de obscuridad de la demanda, con esta jurisprudencia que analizamos, ¿qué creen? Se analiza en la audiencia preliminar, precisamente en esta fase de depuración de procedimiento, y dice que la oscuridad de la demanda en el juicio oral mercantil tiene naturaleza de excepción dilatoria procesal y el estudio de estudio en la fase de depuración del procedimiento, de la depuración de la audiencia preliminar. Y solo remarqué en negrita lo que dice al final. Dice el juez. Dice, señala en qué, bueno, el juez debe señalar en qué consisten los defectos advertidos y se previene al actor para que los subsane en un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación de la prevención. Ha percibido que de no hacerlo, transcurrido el plazo, el juez desechará el escrito. Vean. ¿Y qué quiere decir? Que ya se aperturó la audiencia preliminar o pusieron la excepción de obscuridad de la demanda. El juez tiene que pronunciarse en la audiencia preliminar si hay obscuridad de la demanda. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque puede ocurrir que se vayan hasta el dictado de la sentencia, les promuevan un amparo y con base en esta jurisprudencia, ¿a dónde creen que se regresan? A la audiencia preliminar a dictar este acuerdo. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque sí repone procedimiento. Esta es una violación que implicaría que aun cuando hayamos dictado sentencias y el colegiado advierte que hubo una violación, como en este caso de que no se dio la oportunidad de subsanar o hacer la prevención de que subsane las inconsistencias o los defectos de la demanda, ¿qué creen? Se va a reponer todo el procedimiento nuevamente. Entonces, imagínense lo que implica. Por eso es el tema, insisto, de que la oralidad mercantil conlleve a que sea más práctico, y precisamente esta depuración del procedimiento que implica, que se depure de tal manera que solamente nos enfoquemos a cosas importantes conforme avanzamos cada fase o cada etapa. Pero si la dejamos pasar este tema que muchos de los en materia de oralidad, perdón, en materia civil tradicional, que hacemos por los jueces, decimos hasta que se dicte sentencia. Pero vean lo que va a pasar con la oralidad, quizás en un futuro, para el 2027, en materia civil y familiar, opere alguna tesis similar a esta, en el sentido de que si hay defecto en la demanda, tenemos que tenemos que prevenir que precise cuál es el defecto o requerir que en 3 días subsane ese defecto y entonces ya una vez requisitado se continúa, si no se requisita se desecha la demanda. Pero vean todo lo que me hacen investigar en este curso. Pero bueno, no lo sabía tampoco, soy sincero, tampoco sabía, pero estamos aprendiendo todos. Y eso es lo importante, que les estoy facilitando la vida con todo este contenido. La verdad es que está muy, muy completo este tema, pero bueno, y eso que falta mucho, faltan muchas cosas. Seguimos, bueno, hasta aquí terminaríamos algunas excepciones que se pueden analizar insisto, bueno, déjenme regresar a la diapositiva porque estamos ahorita en esta. Apenas vamos en la primera, que es la depuración del procedimiento, y entonces analizamos legitimación procesal en esta misma y analizamos también
Déjenme ver, es que apenas vamos en esta. Apenas vamos en esta. Y esta implicaba o implica la falta de legitimación y las excepciones procesales que ya vimos. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a ponerle aquí con numerito 1. Vamos a la 2. Vamos a esta y empezamos con la conciliación y mediación. Pero bueno, vean todo lo que se analiza y se ve en todas las etapas, ¿eh? Entonces, sí está complicado el tema. Espérenme, ahora déjenme borrar. Todo por no saber usar estas cosas. Ya, ya, ya. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Me hubiera dado curso, señor director. Pero vamos, ahora vamos con la fase de conciliación y mediación, que es la 2. Ahora, aquí dice que el juez procurará la conciliación de partes y saber los beneficios de esta etapa y haciendo, bueno, para que lleguen a un convenio, a solucionar su controversia y todo. Pero ¿qué creen? Solo debe quedar claro que el juez procura, pero no va a dar solución al conflicto. En materia mercantil, ¿qué creen? Para eso existe el Centro de Estatal de Justicia Alternativa, porque solo en materia mercantil que considero yo, mi punto de vista, cuando inició la oralidad mercantil, cuando inició, los jueces sí hacían mediación y conciliación. Es decir, le proponían a las partes, oiga, ¿usted cuánto debe? Oiga, pero ¿qué creen? Hoy en día ya tenemos prohibido eso. Solamente fijar como algunas reglas. Por eso dice procurará. ¿Qué procuramos? A ver, por ejemplo, en mi caso, yo solamente aperturo esta fase y les pregunto si han llegado a acuerdos o han platicado, si quieren platicar. No más de eso. No puedo decirles que si les debe 10 pesos, usted páguele 11 y se acaba todo el juicio. No, 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 no puedo hacer eso. Eso es parte de la conciliación y la mediación y por lo tanto estamos impedidos los jueces. Pero sí se le sugiere que esto ayuda a terminar más rápido el juicio o el proceso mercantil y en caso de tener, bueno, aquí viene un tema que yo aplico, bueno, cada juzgador es libre de hacer lo que consideren sus audiencias. Por ejemplo, hay audiencias en las que en la misma audiencia me han solicitado suspender la audiencia con base al derecho humano de la justicia alternativa. En ese momento doy vista y tengo que resolver. ¿A qué voy cuando me piden este derecho humano? Pues que mi criterio es suspender la audiencia para que se vayan al Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque es un derecho humano, ¿no? Van a decir, bueno, pero es que más adelante en esta diapositiva, en la parte final, dice que esta etapa queda abierta, la de conciliación y mediación, durante todo el juicio o todo el proceso oral. Pero el tema es que si ya una de las partes quiere llegar a un tema, pues tampoco, en mi caso, no pierdo nada con remitir las constancias. Digo, ¿qué tal si allá los concientizan? A diferencia que yo no puedo concientizarlos más que decirles que es la mejor solución que propongan será la adecuada y yo ese convenio lo elevaré a cosa juzgada y eso es todo, pero no puedo hacer propuestas. Estamos impedidos porque si no sería inducirlos formalmente a la mediación o conciliación y ahí incurrimos en responsabilidad. Pero, sin embargo, mi estilo es que si me piden en audiencia suspender para canalizar a justicia alternativa, sí lo hago, aunque muchos dirían que no es correcto, pero bueno, son cuestiones criterios de cada quien, ¿no? Entonces, mi criterio es que sí lo podrían hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque están privilegiando su derecho humano a llegar a un acuerdo, y eso es todo. Pero bueno, hay abogados que se han enojado y no quieren, pero yo creo que a veces la verdad es que los abogados en cuanto a este tema de la mediación y conciliación todavía están cerrados en este tema. También debo reconocer que hay muchos que sí pretenden esta vía, pero bueno. Y también que todo lo que se platique, por ejemplo, en mi caso, les sugiero a las partes o se les sugiere a las partes que pueden llegar a mediación, yo les pregunto, ¿tienen alguna propuesta? A lo mejor el actor hace propuesta,
el demandado una contrapropuesta y hasta ahí me quedo. No puedo tomarlas válidas o no. Solamente les pido que formalicen su convenio, ya sea a través de justicia alternativa o a través de un convenio que presenten en la audiencia o la continuación de la audiencia que se lleve a cabo. Pero todo lo que se diga en esa audiencia, desde la fase que aperturamos la fase de conciliación y mediación, todo lo que se diga hasta que concluya, digamos, esa fase, no se debe tomar en cuenta para el juicio. Es decir, no quiere decir que porque el demandado diga, sí, le debo 10 pesos, le pago 9, no quiere decir que haya aceptado la deuda cuando estamos en esta fase. Porque hay tesis y hay jurisprudencia que dice que todo lo que se alegue, y además la Ley General de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controles, la ley general como la ley estatal, dice que todo aquello que se pronuncie, se enuncie o se comente en esas audiencias, en la conciliación y mediación, no constituirá una prueba. Es decir, no puede ser usado como prueba. Entonces yo puedo decir, si te debo 10 pesos, te doy 9, punto. Eso no quiere decir que eso lo voy a usar como prueba, eso no puede ser usado como prueba. ¿Sí queda claro? Solo el convenio final si es una prueba o puede constituir una resolución tiene efectos de una resolución y su cumplimiento es forzoso, pero no el tema relativo a todo lo que las declaraciones que se hagan en esa etapa de conciliación no constituyen prueba. Porque ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya te doy 9 pesos y ahí muere el pleito? Ejemplo, el demandado dice, me pides 10, te doy 9 y ahí. Pero resulta que después no llegan a la mediación y conciliación y ¿qué creen? Se sigue el juicio y a lo mejor comprueba el demandado que no firmó el documento. No pueden alegar el actor que en la audiencia de conciliación no puede alegar que él aceptó deber 10 pesos y le pagaba. No, eso no es prueba. Entonces, esto está contenido en jurisprudencia. Dice, la etapa de conciliación al juicio oral mercantil, la prohibición consistente que lo expresado dentro de esa etapa no puede ser invocado en una distinta fase del procedimiento. No vulnera derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la justicia. ¿Ya vieron? Entonces, todo lo que se pronuncie en esta etapa no puede ser motivo de prueba. Y es jurisprudencia. Digo, aquí invoco la jurisprudencia, pero la Ley General de Mecanismos Alternativos, como la Ley General como la estatal, establecen, hay artículos similares en este sentido. Ok, y aquí está lo que les decía de las audiencias. También lo que yo hago, que dice la audiencia preliminar del juicio oral mercantil, la etapa de conciliación y mediación, relativa, la etapa de conciliación y o mediación relativa satisface el derecho humano de acceso a los medios alternativos de solución de controversia previstos en el 17 de la Constitución. Y esta es digamos, una parte del fundamento que aplico directamente el 17 constitucional. ¿Para qué? Para alegar que tienen un derecho humano a la mediación y conciliación. Entonces, para que vean qué es lo que hago en mi caso. Ahora seguimos con la fase. Me estoy yendo muy rápido. No sé si haya alguna duda o pregunta de parte del pequeño auditorio. ¿No? Están durmiendo todos. Y lunes, peor. No, la verdad sí es que yo también, no sé si ya comieron, veo que unos creo que están comiendo. No es cierto, no los veo. Pero pero bueno, yo sigo hasta que indiquen ustedes, hasta que se despierten, yo sigo, porque apenas son las 6. Pero bueno, seguimos con la tercera fase o etapa que implicaría la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Pues aquí solamente viene un ejemplo que se haría en la audiencia. Este, aquí dice que el secretario, aquí realmente lo que hace todo lo hace el juez, precisamente en el sentido de decir que apertura esta fase. Y de algo que se me olvidaba también, perdón, es que desde que se apertura cada una de las, miren, déjenme regresar a la que está establecida aquí. Porque si no, eso sí, me acordé hace ratito, pero ya me empezó.
A ver, ay, perdón, quiero sacarlas. Marcador. A ver, desde que se abre la audiencia preliminar, el juez tiene que aperturar esta, se apertura y se cierra. Quedamos que esta, por ejemplo, esta solamente se apertura, pero no se cierra. Esta se cierra hasta antes del dictado de la sentencia. Por eso no la encierro. Y todas estas se apertura y se cierra necesariamente. Esta se apertura y se cierra esta, se apertura y se cierra esta, y se apertura y se cierra esta. Todas estas son fases de la audiencia preliminar, pero como ahorita marqué, solo la de conciliación queda abierta hasta antes del dictado de la sentencia. Entonces, en cada una de estas, dice, digamos formalmente, ustedes pueden decir, en este momento aperturamos la etapa de depuración del procedimiento. La aperturan cuando ya terminan de analizar la legitimación de la actora, de la parte actora de la demandada, y luego analizan las excepciones procesales, terminan ahí y declaran cerrada y por precluidos los derechos. En esta etapa de conciliación, solo pueden decirse declara abierta y esta no se cierra sino hasta con el dictado de la sentencia. Fijación de, íbamos en la diapositiva que estábamos, íbamos en esta donde dice fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, esta se apertura. Terminando esta etapa, el juez tiene que cerrarla necesariamente, tiene que cerrar todo. Entonces, insisto, todo esto es aperturar cada etapa. No sé si recuerdan que la ciudadana juez Laura Marcela, ella decía que ya no es necesario todo esto. Sin embargo, yo sugiero que, les digo, es cuestión como método táctica de ustedes. Aperturan y saben en qué momento cierran. Porque, ¿qué pasa si se les olvida algo de aperturar y cerrar? Como ahorita se me olvidó precisamente darles esto. Tendrían que reponer, en un amparo reponen procedimiento por no cerrar las etapas o no aperturarlas, o no definirlas, no decir se apertura la etapa, sino no definirlas adecuadamente implicaría que haya violaciones y se repone el procedimiento. Entonces, es sugerencia y yo como desde mi punto de vista, si las marco como inicio una etapa, por ejemplo, la 1 de depuración del procedimiento, si la enuncio y también la enuncio como la cierro. La de conciliación la aperturo y solo queda plasmado en la grabación que queda abierta esta etapa hasta antes del dictado de la sentencia. Y así luego vamos con la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Qué pasa con esta? Aperturo, termino esta etapa y la cierro. Lo mismo con la fijación de acuerdos probatorios y todo. Entonces, sí hay que aperturar y cerrar. Sugerencia. La jueza Marce dice que no, pero considero que eso les va a ir marcando la pauta de cómo van a ir definiendo cada una de esas etapas. Porque les voy a pasar lo de ahorita que yo acabo de hacer. Me regresé ahorita a explicarles esto. Entonces, pero bueno, estábamos en la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Estábamos en la tercera etapa. Y esta implicaría que el juez les pregunta a las partes, ¿tienen acuerdos sobre hechos no controvertidos? Y ahí dice, si no llegan a ningún acuerdo, se cierra la etapa. Si hay acuerdos, se define. ¿Qué hechos no controvertidos pueden ser? Bueno, aquí, perdón que lo diga, pero dice que la nota final dice que no está facultado el juez para hacer propuestas. Efectivamente no estamos facultados. Pero sí, creo que en algunos, hace tiempo cuando empezaba la oralidad mercantil, sí estaban, bueno, no estaban facultados, sí lo hacían. Porque ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si se firmó un pagaré? Bueno, el actor demanda el cobro de un pagaré, la vía ejecutiva mercantil oral, el pagaré, el cobro de ese pagaré, y la parte demandada dice, no suscribí el pagaré. Está contradiciendo todo y no hay hechos no controvertidos, es decir, no hay nada en que coinciden, porque uno dice que sí lo firmó y el otro no. Ahí no hay acuerdo, digamos. ¿Qué pasa? Fíjense, pero ¿qué pasa
Si dice uno, el pagaré lo suscribió Juan, y Juan dice, sí lo suscribí, pero lo que no suscribí fue el interés moratorio. Vean qué pasa. Allá sí hay un acuerdo en el sentido que se suscribió el documento, lo único que no fue el interés. Vean lo que cambia, ¿no? Entonces, eso podría ser un acuerdo sobre hecho no controvertido. ¿Por qué? Si se suscribió el documento, se deben 10 pesos, lo único que no le debo son intereses. Se alteró eso puede ser motivo de alteración y puede ser, pero sí hay acuerdo. Nada más que este es un ejemplo tan sencillo, pero en la audiencia la mayoría de los abogados que hacen no saben distinguir los acuerdos sobre hechos no controvertidos y entonces aunque digan, sí se suscribió, fíjense, aunque digan, el demandado firmó el convenio o el contrato de apertura de crédito. El demandado dice, sí lo firmé, pero bajo estas condiciones. O sea, sí lo firmó, pero bajo otras condiciones sí, pero al final está aceptando la esencia del contrato y entonces ahí podría haber un hecho no controvertido. Pero como difícilmente las partes saben distinguir esto, pues generalmente no hay acuerdos sobre hechos no controvertidos, porque es algo sencillo. ¿Y a qué voy con esto? Si en los hechos, en los acuerdos sobre hechos no controvertidos quedan firmes, se suscribió el pagaré y el otro dice sí se suscribió, más no el interés, eso daría motivo a la exclusión de pruebas en la siguiente fase, pero no lo hacen. Entonces, insisto, es algo muy sencillo, pero el tema es que los jueces tenemos que analizar mil cosas porque no podemos proponer aquí. Por eso les digo, aquí en la parte final dice la nota, no está facultado para formular propuestas. Aunque sí nos gustaría, porque si se le pregunta al actor, usted dice que Juan firmó el documento. Resulta que Juan dice, sí lo firmé, pero no el interés, pues creo que hay un hecho no controvertido. Pero bueno, generalmente las partes no llegan a ningún acuerdo siempre. Siempre dicen, no quiero llegar. Se les pregunta, no hay acuerdo y ya, así se van. Y se sigue rápido las etapas. Pero bueno, insisto, creo que sí les falta un poquito a las partes, actor o demandado, les debe quedar claro el tema de qué implica esta situación de los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Pero y lo mismo de que ocurre acá, en cuanto a esto. Igual aquí, bueno, voy a recalcar que aquí, ¿qué hace el juez? Apertura la audiencia aquí. Si no hay acuerdo sobre hechos no controvertidos, acá dice se cierra la etapa y se declaran precluidos los derechos. De todas maneras, el juez puede aperturar esta etapa y si hay acuerdos, de todas maneras declara cerrada la etapa aquí y por precluidos los derechos que pudieron haberse ejercitado. Entonces, para que vean que es así, otra vez se apertura y se cierra. Este es en cuanto a hechos no controvertidos. Ahora vamos con la siguiente fase que implica la de la fijación de acuerdos probatorios. Y pasa lo mismo. ¿Qué implica los acuerdos probatorios? ¿Qué pruebas se excluyen y que ya no son motivo de desahogo, ya sea porque son ociosas, porque son reconocidas, porque ya no tiene caso desahogarla? Por ejemplo, si el ejemplo que ponía, el actor dice, Juan firmó el pagaré o suscribió el pagaré, y Juan dice, sí lo suscribí, pues ahí se quedó. Lo único que estaría en controversia, ¿cuál sería? De los intereses, sería lo único. De ahí en fuera todo lo demás sí existió y lo reconoce el adeudo, la suerte principal, todo, pero no reconoce los intereses. Estaría sujeto digamos, a la controversia y al juicio y a las pruebas, solo el tema de los intereses. Pero vuelvo a insistir, es difícil que las partes lleguen a acuerdos porque en el momento en que ellos aceptan, bueno, es que creo que poniéndome en el lugar de ellos, aceptar algo en una audiencia y no estar concentrado en la audiencia implicaría a lo mejor aceptar cosas que no les convienen. Por eso siempre dicen, no, no hay acuerdos probatorios, no hay no hay acuerdos sobre hechos no controvertidos. Por eso siempre dicen no, para no cometer errores, porque ¿qué creen? Ha habido audiencias en las que cometen errores. Pero bueno. Y lo mismo que en esta fase, se declara aperturada la audiencia de fijación de acuerdos probatorios, se les concede el uso de la voz a las partes para que ellos propongan
cuáles son esos acuerdos probatorios. Si hay acuerdos probatorios, si no hay acuerdos, se cierra la etapa y se declaran precluidos. Si el juez, si las partes llegan a acuerdos probatorios, también se cierra. Ahí se determina cuáles son los acuerdos probatorios y se cierra la etapa. Dice que la ley faculta al juez formular. Yo aquí, insisto, sí, pero si en la etapa anterior, que implica la de fijación sobre hechos no controvertidos, no hay acuerdos, o sea, no excluimos hechos, resulta que aquí va a haber una contradicción, es decir, en la primera etapa no excluí hechos, y aquí si y emite o declara ociosa una prueba, o ya se tiene por desahogada, como que va a haber contradicción. Debe de haber coherencia entre los acuerdos sobre hechos no controvertidos, es decir, se suscribió el documento. Aquí el hecho no controvertido es que se suscribió, lo que no fue el interés. ¿Qué quitaríamos aquí? Todo el pagaré, solamente dejaríamos el espacio sujeto de investigación, que sería la partecita donde está el interés moratorio. ¿Sí me explico? Eso sería, pero fuera de eso, si en esta etapa de acuerdos sobre hechos no controvertidos no hay acuerdo, pues aquí aunque le fijen el acuerdo probatorio, pues hay una contradicción. En el otro no voy, aquí sí. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si hay hechos no controvertidos, también debe haber pruebas que justifiquen esos hechos no controvertidos y va a haber acuerdos tanto en los hechos no controvertidos como en los acuerdos probatorios. Y si hay esto, el juez tiene más fácil, más que analizar, como hace rato les decía, si hay acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios que implican que el juez solamente resuelva lo que está en litis, el interés moratorio, y eso es todo. No va a haber otra forma ya después ya no tiene que analizar el pagaré, no tiene, solamente era el rubro del interés moratorio. Entonces, pero, insisto, ¿qué pasa cuando en los acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios no hay coincidencia? Pues el juez tiene que analizar todo el documento a fuerza y declararlo válido, o en su caso, tenerlo como una prueba preconstituida y todo. Pero la verdad es que, por eso les digo que muchas partes no llegan a acuerdos porque no quieren contradecirse, pero bueno. Y insisto, por eso es que la parte final donde dice de esta diapositiva, la ley faculta al juez formular, pues sí, sí puede formular, pero insisto, si en la fase de acuerdos sobre hechos no controvertidos no llegan a nada, pues tampoco aquí va a haber nada. Pero bueno, son sugerencias y también aquí se declara cerrada la etapa y por precluir los derechos que pudieron haberse ejercitado. Posteriormente vamos a la siguiente etapa. Seguimos en la audiencia preliminar y seguimos en la calificación sobre la admisibilidad o no de las pruebas. Pero vean, aquí el juez analiza qué pruebas admite, cuáles desecha, y una vez que admite o desecha, les concede el uso de la voz a las partes para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga. Bueno, y aquí viene como digamos, esta guía es una guía tradicional que se tenía. Ahora el juez es el que redacta, bueno, no redacta, sino que el juez en la audiencia dice, de la parte actora inicia analizando las pruebas de la parte actora y dice cuáles se admiten y cuáles no. De la parte demandada después pasa a esa. Y luego en la contestación de la vista, si la parte actora formuló o presentó nuevas pruebas o pruebas relacionadas con la vista, admitimos esas al final. Entonces, digamos que analizamos cuáles pruebas se admiten o no de la demanda, cuáles pruebas se admiten o no de la contestación de la demanda y después cuáles se admiten o no de la etapa de la contestación de la vista. Entonces, así es lo que yo hago y se admiten, pero generalmente no sé si o la mayoría de los que llevan juicios mercantiles en los juzgados tienen el tema de que el demandado siempre presenta la prueba pericial en grafoscopía, documentoscopía, porque no reconocen la firma, generalmente, o la suscripción del documento, o la alteración del documento, más bien también. Entonces, esa la ofrecen en la contestación de demanda, cuando contestan la vista la parte actora, ofrece su perito también. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, aquí el juez, ¿qué hace? Entonces, analiza qué pruebas se admiten y qué pruebas no. Aunque aquí, creo que sí, es que ya pasaron 15 días, ya no me acuerdo.
Pero desde que di la anterior clase fue que les comenté cómo debían de ofrecer sus pruebas. Es decir, cómo debían de presentarlas. Y nada más para recordar, espérenme tantito porque ya hasta se me olvidó dónde puse ese. Aquí está. El tema de relativo a qué requisitos deben de, esto es con la demanda y la contestación y hasta en la vista. ¿Qué requisitos deben satisfacer? Que las pruebas sean permitidas por la ley, que se refieran a puntos cuestionados, pero conforme la ley concretamente establece estos dos requisitos. Que exprese con claridad el hecho o hechos que se pretenden o que se tratan de demostrar y las razones por las cuales considera se demostrarán sus afirmaciones. Estos dos requisitos que establece el Código de Comercio. Si no establecen, por ejemplo, si ofrecen una prueba, ofrezco la prueba confesional a cargo del demandado, pero no expreso este punto 3 ni el 4, omito todo esto, ¿qué creen? No se admite esa prueba. Es decir, si yo no la relaciono con el hecho de que el demandado suscribió el pagaré y que con eso, con la confesional, quiero acreditar que él confiese que realmente suscribió el pagaré, esa es la razón por la cual quiero ofrecer esa prueba confesional. Si no relaciono todos estos dos puntos, estos dos están relacionados, si no los relaciono al ofrecer la prueba, no se admite. Es decir, como en materia civil, perdón el ejemplo. ¿Qué pasa en materia civil? Vengo a ofrecer la prueba confesional a cargo del demandado. Y eso es lo único que ponemos, generalmente, o se pone en los ofrecimientos. Pero aquí, a diferencia de esto, tenemos que poner eso, o la parte actora o demandada tiene que poner eso, pero además tiene que poner qué hecho quiere demostrar. El hecho 1, donde suscribe el pagaré. Hecho 2, donde se estableció la fecha de vencimiento. Hecho 3, donde el mismo deudor se obligó a pagar un interés moratorio. ¿Sí me explico? Y luego las razones de por qué ofrezco esa confesional es porque quiero acreditar que el demandado sí suscribió el pagaré, no ha cumplido con su obligación hasta el día de hoy, por eso es que lo estoy demandando. Eso debe de estar relacionado con los hechos de la demanda. Si no relacionan o no precisan estos dos puntos que les acabo de, esto que les encerré, no lo acreditan, no podemos admitir las pruebas, eminentemente. Entonces, si no las podemos admitir porque no expresaron con claridad el hecho o hechos que quisieron demostrar y no expresaron las razones con las cuales considera demostrar sus afirmaciones. Porque algunos abogados que aún existen no litigan mercantil. La primera vez que litigan ofrecen su prueba como en materia civil, desechamos las pruebas. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro esto y muy preciso estos dos puntos para admitir o desechar pruebas. Por eso me regresé a este punto, porque el juez analiza precisamente en la audiencia de admisión de pruebas. Me regreso a la diapositiva. Perdón. Aquí es donde entonces el juez dice, a ver, reunión en la audiencia, el juez admite la prueba 1 porque, que es por ejemplo, el pagaré, la documental privada consistente en un pagaré porque la relaciona con el hecho 1, 2, 3 que pretende justificar que el demandado sí suscribió el documento, que firmó la fecha de vencimiento, que aceptó el interés, que no ha pagado hasta el día de hoy. Ejemplo, es un ejemplo. Y además, con esta prueba pretende justificar las obligaciones a las que se comprometió el demandado, y esas son las razones por qué ofrece la prueba. Pero si nos faltan cualquiera de estos dos requisitos, no se admiten, aun cuando diga confesional, aun cuando diga, bueno, al grado que, bueno, perdón el ejemplo tan absurdo, pero hay abogados que me ofrecen
o han ofrecido la declaración de partes en materia del Código de Comercio, pero no existe la declaración de partes. Realmente nuestro estado es el único, creo que de los pocos o el único que ya conservamos esa prueba de declaración de parte, pero solo es confesional nada más en materia mercantil. Pero insisto, aquí el juez califica las pruebas y admite o desecha. Más adelante vienen algunos requisitos. Cada prueba, y eso se me olvidó comentarles desde que vimos la diapositiva que deben de ofrecer esto, los requisitos de cada prueba. Cada prueba tiene requisitos indispensables para que se ofrezca. Tienen que requisitarla las partes, actora y demandada, porque si no lo requisitan, pues el juez en audiencia las va a desechar. Ahora, ojalá realmente sean exigentes al momento los compañeros. Es más, también los secretarios, ya lo dije en alguna plática de nosotros, que ojalá los secretarios ayudaran al juez a decir, ¿sabe qué? Yo considero que esta prueba no debería de admitirse porque le faltó un detalle, considero que mejor deberíamos desecharla y así, como siempre lo hacemos, buscamos pretexto para no empaparnos de pruebas. Y entonces, pero mientras estén bien desechadas, pues no se podría, no, la parte contraria no podría alegar nada. Entonces, por eso. Eso es en cuanto a la admisión o desechamiento de pruebas, pero también aquí hay una parte que en el momento en que se admiten las pruebas, la parte, como les decía, al final de que se admiten o se desechan las pruebas, se le concede el uso de la voz a la parte actora y demandada, porque vienen las pruebas del actor, concluyen de admitir o desechar pruebas del actor, de la demanda le conceden el uso de la voz. Luego admiten o desechan pruebas de la contestación de demanda y luego admiten o desechan pruebas de la vista. Y entonces esto implicaría que en cada momento, ya sea que el actor o el demandado pueden hacer objeción. Si checan aquí en la diapositiva, pueden objetar aquí. En esta audiencia pueden objetar. Objeto que hayan admitido la prueba documental por esto. Nada más que sí me adelanto con la prueba de la objeción documental porque el mismo Código de Comercio establece que la única objeción en vía de las documentales tiene que justificar la objeción a través de la prueba pericial. Si no ofrece prueba pericial, no se tiene por objetada la documental. Entonces, sí condiciona el Código de Comercio que las documentales tienen que ser objetadas o redarguidas de falsas, pero necesariamente deben de ofertar la prueba pericial para desnaturalizar la prueba documental pública o privada. Pero insisto, a fuerza tienen que ofrecer la prueba pericial si quieren objetar documentos en la audiencia, en esta etapa de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Entonces, deben de tenerlo presente. Y, insisto, también en este momento se apertura, desde que se admite la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y hasta que se admiten o no las pruebas, ya dejaron de hacer uso de la voz la parte actora y demandada, cerramos, aquí digamos que cerramos la etapa otra vez y decimos que se tiene por cerrada la etapa de admisión o no de pruebas y por precluido los derechos que pudieron haberse ejercitado. Entonces, esto ocurre en esta etapa y posteriormente vamos a la etapa de citación para la audiencia del juicio. Vean que en esta citación después de todas estas fases se señalará el juez. Generalmente hacemos una formalidad de que de acuerdo a la carga de trabajo, el juzgador puede señalar día y hora para la audiencia de juicio. Y entonces, en este caso, de acuerdo a nuestra agenda, generalmente diferimos la audiencia para la audiencia más bien señalamos día y hora para la audiencia de juicio. Y en este caso, insisto, es de acuerdo a la carga de trabajo. Y si se señala día y hora para la audiencia de juicio, en esa audiencia que se va a hacer desahogar después, en esa se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia. Nada más que precisamente con este tema de admisibilidad o no de las pruebas, el Código de Comercio establece que si solo se admiten pruebas documentales,
¿qué ocurre? Se concentra la audiencia. Se concentra de tal manera que creen. Si aquí déjenme marcar de nuevo. Si en esta audiencia, en esta etapa de calificación de admisión de pruebas, en esta solo se admiten pruebas documentales, se concentra la audiencia de juicio acá y se continúa aquí mismo y se apertura la audiencia de juicio, se tienen por desahogadas las documentales y se puede dictar sentencia. Aquí mismo, bueno, terminado esta admisión de pruebas, se apertura la audiencia de juicio y se formulan alegatos porque las pruebas son documentales, se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y el juez puede dictar sentencia en ese mismo. Es decir, en una sola audiencia que incluye la preliminar, se acumula la de juicio. Esto implica que las dos en estas se acumulen o se hagan en una sola audiencia y se dicte sentencia. No sé si nada más contesten sí o no, si alguien se atrevería a concentrar las audiencias y dictar sentencia. Es decir, solo se admitieron documentales. ¿Se atreverían a hacer eso? Es oralidad, ¿eh? ¿Sí lo haría? Señor director, ¿usted qué haría usted? ¿La concentraría y diría dicto sentencia en este momento? Pues atendiendo al deber ser, así debería ser, ¿no? Entiendo que el personal que le apoya ya realizó un estudio previo, ya trató con usted lo que hay en la demanda y en la contestación y que el juez ya sabe que si solo son pruebas documentales y que por tanto puede ir ya preparado para pronunciar la sentencia. Digo, no, ya sé que no son enchiladas ni gorditas, pero en términos de cómo dice la ley, pues no sé cuál sea el argumento que dé el juez para diferir la audiencia y citar para emitir la sentencia, no lo sé. Pues Digo, atento al deber ser. Ajá. sí, creo efectivamente pues que todos deberíamos de hacer eso, ¿no? El hecho de, que sí lo he hecho, el hecho de dictar sentencia en la audiencia, sí se ha realizado. Cuesta un poquito porque pues hay que explicar la sentencia, hay que sostener los fundamentos de derecho, luego leer los puntos resolutivos siempre y cuando, aquí debe de haber una presión, siempre y cuando haya una de las partes, porque hay que explicarlo. No ocurre como en materia penal que se dispensa la lectura, salvo que, fíjense, aquí va en un tip, bueno, que a veces puede ocurrir. No se presenta la parte actora, que es el interesado en ganar el juicio, no se presenta. El demandado, pues aunque se le emplazó, nunca compareció a juicio. ¿Qué creen? Ahí es la única hipótesis en que los jueces podemos dispensar la lectura, que ninguna de las partes se presente. Eso le llamaría yo suerte, ¿no? Que no se presente nadie y entonces podemos dispensar la lectura. Es decir, se concentra la audiencia preliminar, la de juicio a la preliminar. Dicen, en este momento se tienen por desahogar las pruebas documentales que ofertó la parte actora, que se desahogan por su propia naturaleza. Se pasa a la fase de alegatos, pero como no está, no hay alegatos y se dicta sentencia. Pero como no hay nadie, el código permite que si no comparecen las partes se puede dispensar la lectura y eso sería lo más sencillo porque ahí no leemos sentencia ni nada, ni explicamos ni nada. Eso es suerte, digamos. Pero si está una de las partes no podemos dispensar y tenemos que explicar la sentencia. Entonces, sí me ha ocurrido, también debo reconocer que me ha ocurrido que concentro las audiencias, no comparece nadie y yo dispenso la lectura. Pero en la mayoría entra la parte actora, se tiene que leer la sentencia y firmar. Además, se ha estilado el hecho de que también en la audiencia se firme la sentencia. En la grabación aparezca la firma, o sea que se firmó en ese momento la sentencia. Entonces, para validar la actuación. Entonces, sí es un poco complicado, digo, la verdad es que es, también los jueces, digo, y me incluyo yo, no estoy tan familiarizado con tanto de explicar la sentencia y todo. Ahora, también depende qué tipo de explicación, y eso me ha pasado porque resulta que a veces
hay jueces y van a ver videos, a lo mejor encuentran en YouTube, donde hay jueces que dice que el juez, el Código de Comercio dice que explicará brevemente la sentencia, los fundamentos de hecho y de derecho, pero bueno, hay jueces que leen la sentencia y pues puede ser. ¿Es válido? Sí, también, porque tampoco dice, pues qué mejor que lo lean y que no quede duda. Pero aquí viene un tema que también podría explicarla desde un punto de vista de lo que hemos, o lo que viene en el Código Nacional, con lenguaje sencillo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si tenemos una persona que es actor y lo digo con mucho respeto, que sea una persona que no sabe leer y escribir? Oiga, sabe que usted ya ganó, el pagaré o el documento que usted presentó es válido, usted va a ganar, ya ganó en este momento y va a cobrar. A lo mejor explicarlo así, ¿no? Pero, porque el abogado legalmente, pues sí sabría los términos jurídicos, pero una persona que quiere saber si ganó o perdió, ¿cómo le explican? Entonces, hay dos cosas, explicarlo en términos o lenguaje sencillo o explicarlo en dos términos, jurídico y sencillo. O sea, ahí depende la táctica de cada juzgador, cómo quieran explicarla. Yo diría, generalmente está la parte actora que a veces es el endosante, que son personas que apenas o por su trabajo no le entienden, no tienen profesión de abogado, pero bueno, a mí me deben dinero. Bueno, señor, ya usted ya ganó, va a cobrar su dinero, no sé. Y entonces, eso podría ser muy, muy práctico, porque, insisto, el tema jurídico, pues ya el abogado lo entiende, es más, en ese momento se les entrega este, la copia de la sentencia, aunque sea la audiencia concentrada o la audiencia de dictado de sentencia, si se concentran, de todas maneras en los dos se les entrega la copia de la sentencia para que la lean durante la explicación o en su caso hagan valer cualquier aclaración. Pero bueno, es consideración de ustedes. Yo diría, bueno, además, para no hacer tan largo el tema, diría, bueno, pues a lo mejor la parte actora ganó, el demandado no justificó las excepciones y además ya para cuando llegamos a las excepciones de la sentencia, pues es difícil que las acrediten. Vamos a ver más adelante las pruebas, pero yo le haría así, es decir, casi casi ya ganó la parte actora, el demandado no justificó sus excepciones consistentes en tales y ya. Por lo tanto, el documento es una prueba preconstituida y el, el demandado debe pagar cierta cantidad al actor, perdón, el demandado debe pagar cierta cantidad al actor. Entonces, bueno, podría ser así o con lenguaje sencillo o más técnico. Pero insisto, sea técnico o no, el tema es que el actor quiere ganar, aunque también el demandado quiere ganar cuando también hay que reconocer que el documento no fue suscrito o firmado por el demandado, ¿no? A lo mejor falsificaron la firma, no sé, puede ser. También me ha ocurrido ese tema, ¿no? Que han falsificado la firma. Entonces, también se puede absolver. No es válido el documento porque se justificó la alteración o la falsificación de la firma del demandado. Entonces, pero creo que sería muy, muy, muy viable el tema de hacer la explicación sencilla. Aunque, pues, les digo, depende, a veces también depende de los abogados, ¿no? Porque hay abogados más exigentes en la audiencia o hay abogados que dicen, no, no se preocupe, no pasa nada. ¿Ya? Pero bueno, aquí insisto, solamente estoy van a decir, oiga, pero es que al final de cuentas usted solamente está en la calificación de la admisibilidad de las pruebas. Sí, pero insisto, ya después de admitidas las pruebas, el juez si solamente advierte que son documentales, la concentra la audiencia de juicio en la preliminar y puede dictar sentencia. Entonces, pero bueno, seguimos y yo decía que en caso de que haya pruebas por desahogar como oficios, que se giren oficios, generalmente la prueba pericial es la que da más pauta para prolongar la audiencia de juicio. Entonces, en este momento, toda vez que hay pruebas por desahogar, se cita para audiencia de juicio donde se desahogarán las pruebas, se formularán alegatos y se dictará la sentencia respectiva. Entonces, y con esta citación para audiencia termina nuestra primera audiencia, bueno, la primera audiencia que es la preliminar. Y después viene la audiencia de juicio. Y como les decía, en la audiencia de juicio solamente se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se dicta la sentencia.
Esto es lo que se hace en la audiencia de juicio. Es súper sencillo, ¿no es cierto? Porque depende qué tipo de pruebas, depende cómo las desahoguen, pero bueno. Lo mismo que en las demás, el juez debe declarar abierta la audiencia de juicio, la apertura, digamos que declara abierta aquí la audiencia, y una vez que declara la audiencia abierta, la de juicio, procede al desahogo de pruebas. Una vez que se desahoguen todas las pruebas, declara cerrada esta etapa de desahogo de pruebas y por precluidos los derechos. Pasa lo mismo, abrimos audiencia de alegatos y cerramos la audiencia de alegatos y se cita para sentencia. Y una vez que se dicta sentencia, también se cierra la presente. Bueno, ahí no se cierra la audiencia y se cierra el juicio o se da por concluido el presente juicio. Así es lo que hacemos. Pero me regreso, eso es en cuanto a hacer la presión de cómo se apertura y se cierra las audiencias, esta audiencia de juicio, pero en cada una de las etapas que comprende cada etapa de juicio, cada fase de la audiencia de juicio. Ahora, en el desahogo de pruebas, dice que son debidamente preparadas. Aquí que debe quedar claro que no ocurre lo que en materia civil, y eso es a veces una confusión que tenemos. En materia civil, si no se desahoga una prueba, se repone el procedimiento para desahogarla, porque hay violaciones. Esa es una violación procesal. En materia mercantil no ocurre lo mismo. La prueba se admitió, el juez ordenó desahogarla, mandó a hacer todos los actos preparatorios para el desahogo de la prueba, pero no hubo interés de la parte, el que ofreció la prueba del oferente, no hubo interés para su desahogo, ya no se puede desahogar, no se repone el procedimiento. Se puede por precluir el derecho de la parte interesada a desahogar la prueba y entonces ahí no pasa como en materia civil que se repone el procedimiento. Aquí se tiene, si no la preparó adecuadamente, hubo omisión de parte del que ofreció la prueba, ya no se desahoga. En esta apertura de la audiencia, sabe que por causas imputables al oferente de la prueba no se pudo desahogar, no tiene la culpa el juzgador y por lo tanto, ante la falta de cuidado de desahogo de esa prueba, no se desahoga la misma. Entonces aquí la responsabilidad, siempre y cuando el juzgador les impute a las partes la preparación de pruebas, es decir, qué actos deben de realizar para desahogar las pruebas, pues las partes tienen la carga procesal. Salvo que las partes antes de la audiencia de juicio digan, ¿sabe qué? Yo quise hacer todo para obtener unas copias, pero no me las dieron. Ah, bueno, pues entonces el juez tendrá que agotar los medios para obtener las pruebas. Pero siempre y cuando esto esté justificando, si no, la realidad es que ante la inactividad de las partes para desahogar su prueba, pues implica que ellos no tengan interés. Y aunque podría considerarse una violación procesal, no la desahogamos. Entonces, eso debe de quedar claro. Entonces, insisto, si se desahogaron previamente o se prepararon bien las pruebas, se desahogan en ese momento. Dice, las pruebas que no se encuentran debidamente preparadas, que es esta partecita, el juez hace efectivo el apercibimiento en la audiencia preliminar, es decir, por desechadas, por no presentadas, por conforme con ejemplo, la pericial con la otra parte. Entonces, insisto, no se desahogan las pruebas y como dice acá, no se suspenderá ni diferirá la audiencia por falta de preparación de desahogo de pruebas. Eso no es culpa del juzgador, es culpa de las partes. Pero aquí lo que sí considero es que los juzgadores tengan que imponerles cargas procesales a las partes. Ejemplo, la vez pasada me pidieron se girara un oficio al Ministerio Público para que exhibieran unas copias certificadas de una carpeta de investigación. Entonces yo le impuse a la parte demandada que ofreció la prueba que quedaba a cargo la gestión de los oficios para hacer llegar al Ministerio Público para que solicitara, bueno, para que le entregaran las copias. Pero en ese ínter, hasta que llegaba la audiencia de juicio, él justificó que fue por las copias, no se las entregaron y que hubo negativa, motivo por el cual nos solicitó también que se girara oficio para que el Ministerio Público expidiera las copias.
Y antes de la audiencia de juicio, precisamente, el Ministerio Público remitió las copias. Pero como ven, se hizo gestiones. Al final de cuentas no fue causa imputable a él. Pero ¿qué pasa si hubiera sido el mismo caso donde la parte actora pide exigir el oficio, no hacen el oficio, no gestionan el oficio la parte actora porque el juez le impuso que la parte actora debía gestionar el oficio y no lo hace, y ante la llegada a la audiencia de juicio puede alegar la parte actora, oiga, es que no me dieron mi oficio, pero si el juez le impuso la carga de que él tenía que recoger el oficio y si no le daba trámite, se tenía por no presentada la prueba o no ofrecida, pues ahí se hace efectivo el apercibimiento. Entonces, sí creo que aquí es como un tip el hecho de que los juzgadores tengamos que imponer el tema de cargas procesales a las partes. Ahora, insisto, sé que aquí en el auditorio hay secretarios. Acuérdense que también ustedes van a ser algún día jueces por carrera, por elección, o van a ser jueces por ministerio de ley. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en las primeras audiencias, en el primer curso les puse que los secretarios pueden sustituir al juez en caso de ausencia temporal? Entonces, ya es jurisprudencia que establece que no es necesario que el juez esté presente. Quien lo supla, que en este caso es un secretario de acuerdos, puede hacer esto. Entonces, también se los dejo porque ustedes también como secretarios o quien lo sustituya al secretario y así para suplir al juez, que creen, tienen que hacer este tema este, de, perdón, tienen que hacer este tema de preparar la audiencia y ver lo de las sanciones que le pueden imponer a los litigantes para poder imponerle la carga de que no se desahogó la prueba por culpa del oferente de la prueba, pero sin ponerles cargas procesales. No sé si haya duda con esta situación de las pruebas, dudas o preguntas, algún cuestionamiento, nada. Sé que son muy inteligentes y todo, pero bueno. Luego, después de bueno, ya una vez que está, ya se desahogaron las pruebas, se declara cerrado la etapa de desahogo de pruebas. Si no se desahogaron por causas imputables a las partes con la sanción respectiva, entonces también se les impone y la carga de decir que se les tiene por perdido su derecho para el desahogo de la prueba o toda vez que no dieron cumplimiento a las cargas procesales, precluido su derecho para el desahogo de dicha prueba y se cierra la etapa de desahogo de pruebas. Y hasta aquí se cierra la etapa de desahogo de pruebas. Se aperturó y se cerró. Ahora, después de que se desahogaron todas las pruebas o no se desahogaron por causas imputables a las partes, se apertura la audiencia de alegatos, la etapa de alegatos o la fase de alegatos. Entonces se le concede el uso de la voz a la parte actora primero, luego a la parte demandada y una vez formulados sus alegatos, el juez declara visto el asunto para el dictado de la audiencia, de la sentencia. Obvio dice que aquí se tendrá 10 días para el dictado de la sentencia. En esta situación, pues depende, digo, 10 días son suficientes para dictar una sentencia, sí, pero digamos que son asuntos que son sencillos, pero hay asuntos que requieren un estudio, como por ejemplo en el caso de las pruebas periciales. Digo, además, si tuviéramos un asunto que, bueno, tenemos varios asuntos. Entonces, aquí depende que ustedes efectivamente cumplan con los plazos. La regla es que sí debemos cumplir con los plazos para el dictado, solo que aquí viene una situación que el juez señalar día y hora para la continuación de la audiencia de juicio, que implica el dictado de la sentencia, pero él puede justificar su actuar del por qué no lo fija en 10 días, la fija en 15, 20, en razón de que las pruebas desahogadas en esta audiencia deberán de analizarse y toda vez que desahogaron prueba pericial y todo. Ejemplo, en la prueba pericial, que es lo que más cuesta analizar. Pero además, insisto, ahora, yo estoy viendo o aquí estoy plasmando que la audiencia de alegatos ya estamos en esta fase, solo que se me olvidaba comentarles
perdón, que me regrese a esta etapa de la audiencia de desahogo de pruebas. ¿Qué pasa cuando se presenta la pericial? Es lo más tardado porque se presenta, la pericial se admite, ya se admitió, se manda a preparar y desahogar. ¿Qué creen? ¿Qué pasa si los dictámenes son contradictorios? Se nombra tercero en discordia, se celebra otra audiencia donde hay una junta de peritos. E insisto, esta es la más tardada cuando hay dos periciales, las dos periciales son contradictorias, se requiere un tercero en discordia. Se tiene que citar a los peritos en esa audiencia para formularles preguntas por las partes o por el juez. Entonces es la prueba que más tardaría. Pero esa es la prueba que daría pauta que los alegatos o este plazo de 10 días no se celebre dentro de 10 días el dictado de sentencia, se celebre o se lleve a cabo más por la naturaleza del juicio. Hay asuntos donde, por ejemplo, hay varios demandados y todos ofrecen su prueba. Entonces hay que analizar todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso yo estoy poniendo ejemplos sencillos porque ya de cada quien dependerá cómo lleve su audiencia para facilitar el desahogo de pruebas o complicarse uno mismo el desahogo de las pruebas, ¿no? Hay que ir previendo, como dicen, hay que ir analizando el tema a tal grado de ir adelantándose a lo que van a pensar la parte actora y demandada para el desahogo de pruebas. Porque necesariamente en el desahogo de pruebas es lo que va a determinar quién gana o quién pierde. Si no las prepararon, pues ya sabemos que ya perdió alguien, ¿no? Si las prepararon, pero hay que valorar las pruebas en el dictado de sentencia, pues sí también. Entonces, les insisto, se fija fecha, día y hora para la audiencia, la continuación de la audiencia de juicio que implicará el dictado de la sentencia. Generalmente sí se difiere porque, insisto, la concentración de la audiencia de juicio con la preliminar se puede siempre que sean documentales y efectivamente, como le dijo el director del centro de estudios, es que implica que se deba dictar la sentencia, pero insisto, hay casos en que se puede y hay casos que son complicados. Entonces, si en este caso los 10 días no son suficientes, se citará para otra audiencia más, pues no se cumple el plazo, pero pues yo creo que valdrá la pena ampliarlo si se dicta una buena sentencia. El tema es que no van a estar conformes tampoco las partes, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, se apertura el dictado de la sentencia, la etapa del dictado de sentencia, se expone aquí, como dice, oralmente y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, se leen los puntos resolutivos y se firma la sentencia en ese acto. También desde aquí faltaría un punto que desde que si la van a explicar, si están presentes por lo menos una de las partes, entréguenle copia de la sentencia. ¿Para qué? Entreguen la copia para que ellos hagan válido su derecho de aclaración de sentencia. Es decir, mientras ustedes están aquí, exponen oral y de forma breve, están desahogando este punto, ellos ya están leyendo la sentencia. Para que antes de que concluya la firma, antes de que la firmen, ¿qué ocurre? Ellos pueden hacer alguna aclaración en ese momento, que es el derecho que tienen de la aclaración de sentencia, para el fin de que a lo mejor si hay error de dedo, algún tema que haya duda, o se equivocaron de nombre del actor y le pusieron demandado, no sé, detallitos como esos, antes de que se firme, se corrigen. ¿Qué pasa si hay aclaración de sentencia? Si la presentan en ese momento, se le da vista a la parte contraria y en ese momento se aclara. ¿Qué pasa si hay que aclarar varios puntos? Pues suspendan la audiencia, suspendanla ahí 10, 15 minutos en lo que corrigen la sentencia, la vuelven a entregar y ya. Ahí mismo se puede hacer, digo, nada más si suspenden la audiencia o hacen un receso para el efecto de hacer las aclaraciones respectivas, qué tiempo les llevará, 15, 20 minutos, la suspenden o hacen un receso de 10 minutos para la aclaración, regresan, vuelven a entregar la copia ya corregida y ya se tiene por desahogada ese dictado de sentencia. Es lo que yo sugiero, ¿eh? Y hecho eso, se firma, ya que estén de acuerdo las partes, se firma y, insisto, como ya previamente se les entregó la copia, ya se cierra la etapa
bueno, no la etapa, ya se cierra el juicio formalmente porque ya se dictó sentencia. No sé si hasta aquí haya dudas o preguntas, dice que hay muchas y va a seguir habiendo porque esto no es de nunca acabar. Diario aprendemos algo. No sé si haya dudas, preguntas. Faltan muchas cosas, ¿eh? La verdad es que me hubiera gustado, por ejemplo, el tema de las pruebas, el tema de bueno, está lo de la prueba confesional, testimonial, pericial, que es importante. Ojalá puedan, creo que, no sé si el director estuvo o no sé quién organizó la conferencia de la prueba pericial hace unos meses, o mes y medio, dos. No sé si fue usted o fue a través del consejo. Ojalá pueda conseguir ese video de esa conferencia, si es que la grabaron, porque ahí establece el tema. Miren, ¿por qué toco este tema por el tiempo que me falta? No creo acabar todo esto, pero en esa conferencia se estableció de parte del ponente que hay tres elementos que debe de analizar el juzgador al valorar la prueba pericial, no para desahogar, para valorar. ¿Por qué pongo esto del tema de la valoración de la prueba pericial? Porque los colegiados, el primero y segundo colegiado, han determinado tres elementos para valorar la prueba. Ahora, ¿por qué? Pero explico solamente en materia mercantil, porque ya hay criterios y hay tesis en este sentido de la prueba pericial mercantil. El primer criterio es que si los peritos designados por las partes son imparciales, es decir, si no los recusaron, si no hay algún elemento que determine que es familiar de alguien, de las partes, esto, es decir, que sean imparciales. El segundo elemento es que tengan los conocimientos, es decir, si ofrecen la prueba pericial en grafoscopía, debe acreditar con una cédula o título o documento que acredite la especialidad en grafoscopía. Si no la tiene o no la acredita, no cubre ese elemento y por lo tanto desde ahí ya no se valora la prueba o cualquier otra materia. Y el tercer requisito es que, en cuanto a la prueba pericial, su valoración es que la prueba pericial en materia mercantil debe desahogarse con los puntos concretos. ¿A qué voy? Ejemplo, en materia mercantil, la mayoría de los asuntos se deben desahogar con ejercicios caligráficos para comparar la firma cuestionable con los ejercicios caligráficos. Ejemplo, si una de las partes ofrece la pericial, dice, pido que se hagan 10 ejercicios caligráficos, el perito tiene que analizar las 10 firmas, más la que está cuestionada. ¿Qué creen? Muchos peritos me piden hasta 40 ejercicios y solo analizan 10, 15. El no analizar todas las firmas genera parcialidad en el perito. O sea, nos dan parámetros al momento de valorar. Y hasta hoy, bueno, eso es en cuanto a la prueba pericial, el desarrollo de su pericial. Si manejan 10 puntos concretos, tiene que contestar los 10 puntos concretos. No puede excederse, no sé si recuerdan el tema del amparo que dice que el perito no puede excederse en sus respuestas ni limitarse en sus respuestas. Es decir, Se desconectó el juez, esperamos unos minutos, por favor.
Adelante, señor juez, ya puede usted activar su micrófono. Ya está como coanfitrión. Perdón, sí, perdón, es que se me fue, me emocioné tanto, me emocioné tanto que hubo fallas técnicas. Bueno, no, ya nada más para concluir, estábamos en la prueba pericial, pues nada más estaba diciendo que cuando tengan si son 10 puntos concretos deben contestar 10. Si hay ampliación de puntos concretos, si son otros 5, los 15 deben contestar. Si no, ¿a qué voy con esto? Con el tema de la valoración de la prueba pericial, sí deben de analizar muchas cosas importantes y ese video que ojalá pueda conseguir el director, lo pueda subir. La verdad es que está interesante porque solo en materia mercantil y es aplicable, que quede claro, porque no es aplicable en materia civil ni familiar, solo es mercantil, pero resulta que ahí dieron los parámetros precisamente de cómo se puede valorar la pericial. ¿Y por qué lo hago con este tema de la pericial? Porque es la que generalmente nos ofrecen para desvirtuar la firma o no, para decir que se alteró o no el documento. Pero ¿qué pasa si no reúnen esos 3 parámetros que ya les decía? Lo del tema de la imparcialidad, lo de que tenga la capacidad por profesión, por técnica, por oficio, y el tercero, que haya realmente cumplido con los requisitos del desahogo del desarrollo de su peritaje. Si falta uno de esos, la pericial ya no sirve. Entonces, con esto concluyo porque es muchísimo, muchísimo. Les decía que me faltó mucho tiempo, pero bueno, disculpen la tardanza y la incertidumbre en que los dejé unos segundos. Era con esa intención de que se quedan. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Miren, ¿qué pasó? Gracias, señor director. Gracias, señor juez. Gracias por su presentación. A mí me hubiera gustado poder disponer de más tiempo para usted, pero bueno, usted tiene su agenda y también están preparados ya los ponentes que participarán en el siguiente módulo. Eh, me queda claro que puedo hacerle la invitación para continuar compartiendo sus conocimientos con nosotros. Esperamos poder encontrar un momento para coincidir en su agenda y en la del plan de capacitación para que las personas servidoras públicas eh, puedan tener una visión más amplia del juicio oral mercantil, más allá de lo que implica los puntos que debemos satisfacer como Tribunal Superior de Justicia, como juzgado, para la certificación que tenemos, ¿no? Entonces, señor juez, sin mayor preámbulo, voy a compartir pantalla. La magistrada presidenta le envió un reconocimiento, me pidió que se lo entregara a su nombre, dado que por cuestiones de agenda no podía ella conectarse en este momento, y le voy a dar lectura. En este momento le voy a hacer una entrega virtual de este reconocimiento y con mucho gusto y agradecimiento de parte del instituto y de parte mía personalmente, se lo llevaré a su oficina en la primera oportunidad. Dice, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento al juez José Augusto López Hernández por haber impartido el módulo 2, Juicio Oral Mercantil, Generalidades, dentro del curso taller en Juicios Orales Mercantiles, llevado a cabo de manera virtual los días 21 y 28 de abril y 19 de mayo del presente año con una duración de 6 horas. Está fechado y firmado en Apizaco, Tlaxcala, el 19 de mayo de 2025, magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Señor juez, muchísimas gracias por compartirse con nosotros, por compartir sus conocimientos, por compartir su tiempo y por hacerlo de esta manera tan sencilla y comprensible. Muchas gracias. Gracias a todos. Faltaron muchos, pero qué bueno porque así no aprendieron. Está interesante el tema, pero les agradezco mucho la invitación y claro que sí, cuando guste estamos para más eventos. Muchísimas gracias, señor juez. Y bueno, pues muchas gracias a todas las y los participantes que estuvieron en esta sesión. Nos vemos el próximo lunes. Continuaremos con el inicio del tercer módulo que tiene que ver con mediación. Este es un módulo que incluimos en esta capacitación
por petición expresa del juez, que nos había ya dicho desde hacía tiempo que les incluyéramos capacitación en mediación. Entonces, a partir del próximo lunes y durante 4 lunes tendremos completamente temas de mediación. Muchísimas gracias por su disposición, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y que pasen una muy bonita tarde, que se refresquen porque hace mucho calor y nos estamos viendo. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bonita noche. Gracias.